Hoy va a ser un video que tiene dos particularidades. Primero, que es la primera vez que voy a hablar de inteligencia artificial en el canal. Y segundo, es una temática que si bien no lo hablé en el canal, sí lo he hablado en distintos eventos, distintas charlas. Tuve la suerte este año de ser invitado para varios paneles o dar varias charlas frente a públicos relativamente grandes. En Catamarca fue de 1.400 personas, en Corrientes de 300, 400, en Virtuality no, la verdad no recuerdo, pero andaba también en ese número. Y me parecía que tenía sentido trasladar algunas de esas ideas acá a la mesa de conversación, subiendo un video con la misma PPT de las charlas. Esta presentación que está acá no la armé para este video, sino que la agarré tal cual estaba para la charla y dije, vamos a compartir un poco de esta info en el video y en formato video y vemos qué conversaciones pueden despertarse a partir de eso. Así que ojalá les sirva y les guste. En primer lugar, arranco con 4 cosas que les prometo no es autobombo, sino que simplemente me permiten a mí de alguna forma hacer llegar mejor el mensaje. No todo el mundo sabe, pero yo nací en Corrientes Capital, en el norte del país. Si bien vivo hace 8 años en Buenos Aires y en su momento ya tuve tiempo como para sanar mi relación con Corrientes, en ese momento yo me mudé porque sentía este enojo, esta frustración de que en Corrientes no hay oportunidades profesionales y que el 70% de la fuerza laboral está en el Estado o en el sector público y que el sector privado no me inspiraba o no son ambientes competitivos en cuanto al pago de salarios, la cultura de trabajo. Entonces yo cuando me fui de Corrientes me fui enojado y frustrado de que en esta ciudad no voy a prosperar. Quizás Internet me puso una ventana en la cual yo empecé a ver un montón de cosas de, wow, existen este tipo de empresas, existen este tipo de oportunidades. Y luego yo lo que veía en el día a día en la calle, el contraste era muy fuerte, entonces me fui muy frustrado. Al mismo tiempo, mis viejos no tuvieron la suerte de poder tener un título universitario, que hoy conocemos un montón de historias que sin ir por este camino mostraron un gran crecimiento profesional, pero en los 90 era una época en la cual no tener el título universitario realmente podía significar la diferencia en que te acepten o no te acepten una entrevista de trabajo. Y en este contexto, mis viejos que no tuvieron oportunidad de tener este título universitario tuvieron que realmente lucharla mucho profesionalmente para poder darme, tanto a mí como a mi hermana, darnos todo lo que tenían. Y no hubo nunca cultura de ahorro y esto, lejos de culpar a mi familia, de hecho, mis viejos, para ser justos con ellos, nunca conocieron, creo, y yo en toda mi crianza nunca conocí otros ejemplos de personas con cultura de ahorro o familias donde no esté esta creencia de el ahorro es lo que sobra y por lo tanto como el dinero nunca sobra, nunca hay ahorro. Mis tíos no tenían cultura de ahorro, mis amigos en la facultad, en el colegio, mis vecinos, nunca conocí ejemplos donde el ahorro era una prioridad. Por lo tanto, en nuestra familia no había ahorros. Y por último, yo tuve la suerte de estudiar comercio internacional en una universidad privada porque, de hecho, esa carrera únicamente estaba en la universidad más cara de la región y mis viejos con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio lograron pagarme la cuota de la universidad por mucho tiempo hasta que la vida me llevó por otro lado y no terminé la carrera, terminé abandonando muy cerca de recibirme. Y lo que quiero contarles acá simplemente es que siento que no tuve todas las oportunidades servidas en bandeja. Por supuesto, hay un montón de cuestiones en mi crecimiento o en mi vida, las que fui muy afortunado, muy privilegiado y me permitieron tener una carrera profesional muy, muy linda. Pero de nuevo, no nací en un lugar donde todas las oportunidades estaban enfrente mío, no nací en una familia donde te hago la transferencia y te pago la educación y el departamento en el lugar que vos quieras. Yo no tenía ahorros, mis viejos tampoco, y estudiar en una universidad, si bien fue una linda oportunidad, no fue un episodio cerrado, si se quiere. Y sin embargo, creo yo, por lo menos bajo mis propios términos, y creo que algunos van a coincidir en que tuve una carrera profesional bastante exitosa, en la cual uno de mis primeros trabajos fue estar en Metanoia junto a Juan Martín Branchi, sin dudas uno de los mejores consultores de recursos humanos y consultores en general, no solo del norte del país, sino de toda la Argentina. Recuerdo que tenía muchos compañeros recibidos en recursos humanos que tiraban CV a Metanoia porque uno de sus sueños era profesionalmente empezar a trabajando en Metanoia. Y yo sin haberme recibido y sin haber estudiado la carrera, tuve la suerte de que la vida me cruzó con Juan Martín Branchi y él vio potencial, lo vio talento y me dijo, te voy a adoptar profesionalmente y estuve más de 1 año y medio junto a él en una relación de mentor-aprendiz, en la cual Juan Martín era la persona que me llevaba a todas las entrevistas, a todos los eventos o me mostraba en el día a día cómo él trabajaba y fui aprendiendo muchísimo, ahorrándome quizás años de experiencia simplemente por estar al lado de la persona que tenía este nivel de trayectoria, este nivel de conocimientos y la generosidad de querer compartirlos.
Luego, cuando más adelante me mudé a Buenos Aires, tuve la suerte de trabajar con Charlie Micheli, que había creado empresas en Estados Unidos, en Estonia, en Chile, en Argentina. Y en un momento en la vida en que nos cruzamos, estaba iniciando una nueva empresa, se llamaba la Escuela de Nuevos Aliados, que era una empresa educativa online en 2016, mucho antes de que sea mainstream Zoom o la educación online. Realmente era en una época en la cual esto no abundaba y era muy raro escuchar estos ejemplos. Y Charlie me contrata y empiezo a trabajar con él como uno de los primeros empleados de esta nueva empresa y veo lo que es construir una startup tecnológica o de una empresa de base tecnológica desde adentro. Y estuve trabajando con él aproximadamente 2 años. Luego, más adelante, tuve la oportunidad de trabajar con Marcos Cristal, fundador de Business Skills, que es una empresa, una consultora top 5 en el mundo en capacitaciones de negocios utilizando simulación de negocios. Y han tenido infinidad de clientes en distintos países, clientes de la talla de estas corporaciones, BBVA, Banamex, LATAM, Arcor, McDonald's, Danone, o sea, una lista enorme de grandes empresas que fueron sus clientes. Y en el año y medio, casi 2 años que trabajé con Marco, tuve la suerte de que no solo aprendí mucho a su lado, sino que lentamente me fue dando más responsabilidades y me puso a cargo de los socios comerciales de Chile, de México, de Omán, Arabia Saudita. Era el sueño del pibe, las cosas que yo estaba viviendo profesionalmente. Y por supuesto, en paralelo estábamos fundando con Sofi, mi pareja y mi socia Bootstripe, esta empresa educativa en la cual armamos una comunidad de más de 1.000 talentos en más de 50 ciudades en 5 países, mayormente con presencia en Argentina. Una comunidad vibrante, creciente, alrededor de crear programas educativos con decisiones de carrera, finanzas, cripto, salud mental. Eh, y para todo esto, algunos van a escuchar y decir quizás, bueno, quizás este pibe es un bocho. Muchos otros van a decir, para mí que no. La verdad que tuvo mucho culo, mucha suerte de estar en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto. Otros dirán que hay mucho de humo o quizás una combinación de los tres. Y si yo tuviese que de alguna forma resumir en una sola palabra qué fue lo que pasó entre no tener todas las oportunidades servidas y tener luego una carrera profesional, por lo menos en mis términos, bastante exitosa, yo creo que diría que la palabra es herramientas. Tuve la suerte, la fortuna de cruzarme con personas que me dejaron o me compartieron ciertas herramientas que me ayudaron a que mi carrera profesional vaya en una dirección y no en otra. Y algunos de ustedes van a decir, Fran, ¿esto qué tiene que ver con inteligencia artificial? Y para mí, la razón por la cual tiene relevancia hablar de esto o marcar estos puntos y relacionarlos con la inteligencia artificial es que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial y el futuro del trabajo, nosotros hablamos de un problema, pero me parece que el problema que tenemos enfrente no es el que nosotros creemos. Cuando hablamos de esto decimos, che, la inteligencia artificial ¿nos va a potenciar o nos va a sacar el trabajo? Al final, ¿va a achicar o va a agrandar la brecha digital? Cuando me tocó hablar esto con audiencias, siempre tenían un rango entre 18 y 24 años y ustedes entenderán que en esa edad las preguntas más frecuentes cuando hablamos de inteligencia artificial siempre son de, che, ¿qué voy a estudiar? ¿Está bien mi carrera? ¿Debería estudiar otra cosa? ¿Debería tomar alguna otra decisión? Como hay un miedo, nos enfrentamos a muchísima incertidumbre sobre qué decisiones tengo que tomar y cómo sé si las decisiones que tomé están bien. Esos miedos, que son bastante válidos, son como el síntoma del verdadero problema. Y el verdadero problema es que estamos todo el tiempo buscando recetas para navegar un mundo que no para de cambiar. Y ante ese problema, me parece que el enfoque responsable es, por un lado, decir, esta es la primera vez en la historia que absolutamente nadie tiene idea de cómo va a ser el mundo en 10 años. Por supuesto, podemos decir, bueno, va a ser más digital, va a ser mucho más global, podemos como marcar tendencias, pero en rigor nadie tiene idea de cómo va a ser el mundo en 10 años. Y lejos de darme ansiedad, eso a mí primero me baja la ansiedad, me calma mucho y me dice, ok, todos estamos en un baile que sabemos que arrancó, pero no tenemos idea cómo va a terminar. Por lo tanto, todos vamos a cometer errores. Incluso aquellas personas que pareciesen tener un acierto tras otro, esos aciertos de un día para el otro pueden quedar irrelevantes. Todos vamos a estar explorando esta nueva etapa. Y no solo eso, a las personas por ahí que nos invitan a estar en un panel o en un escenario, también es la primera vez para nosotros que la diferencia entre quien está en el escenario y la audiencia es tan corta. Si yo en 2014 me paraba a hablar de seguridad informática en un escenario, es muy probable que quien esté escuchando la charla requiera 3, 4 años de estudio para después pararse y tener un ida y vuelta de mano a mano con el speaker, el orador o el referente. Sin embargo, en inteligencia artificial, cualquier persona que salga a hablar de eso en el tema, se suba al escenario, todo lo que haya dicho puede quedar obsoleto en una semana.
Y por eso en mi presentación yo hablo un poco de lo que está pasando con la inteligencia artificial y vamos a ver un poquito de eso. Y luego vamos a consejos pragmáticos de cómo usarla mejor, pero para el final les voy a dejar lo que para mí son las verdaderas herramientas que necesitamos, aquellas que van a trascender independientemente de cuánto avance la tecnología, porque en un mundo donde constantemente está cambiando todo, para mí tiene mucho sentido enfocarse en aquello que no cambia. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Primero vamos con qué está pasando hoy con la inteligencia artificial. Arranquemos por la base que la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana hace años y de hecho la usamos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, cada vez que hacemos una búsqueda en Google, cada vez que utilizamos un servicio como un Uber, un Cabify o Google Maps, o hacemos, no sé, pedimos algo en Rappi, en Pedidos Ya, hay una inteligencia artificial intentando darnos el resultado más eficiente, que demore menos tiempo o que responda mejor a nuestras preguntas en base a los inputs que nosotros les ponemos a la aplicación. E incluso todas las redes sociales utilizan inteligencia artificial para de alguna forma captar mejor y más tiempo nuestra atención y que estemos más tiempo ahí, así consumimos más publicidad y ellos ganan más dinero. O los distintos juegos que cada vez incorporan más en sus dinámicas, en sus personajes o en sus historias, de alguna forma incorporan inteligencia artificial para brindar una mejor experiencia al jugador. Pero toda esta explosión que estamos viendo de la inteligencia artificial no tiene que ver con que es nueva en nuestras vidas cotidianas, sino que el responsable se llama OpenAI, que es esta empresa estadounidense que creó un monstruo que se llama GPT-4, a no confundir con ChatGPT. Creo que la forma más fácil de explicar de lo que es GPT-4 es como esta caja negra donde inicialmente se quiso construir una inteligencia artificial general, es decir, que no esté entrenada para hacer una única cosa, sino que pueda hacer casi todo, y que para eso la entrenaron con millones y millones de páginas de contenido en Internet para que primero pueda entender el lenguaje humano e empezar a interactuar con nosotros de una forma mucho más natural. Y Sam Altman, el presidente de OpenAI, dijo abiertamente que llega un punto en que ya no sabemos ni entendemos qué está pasando detrás de esa caja negra. Sabemos que crece y aprende, pero no terminamos de entender qué está pasando. Y eso es uno de los grandes desafíos o los grandes miedos que genera la inteligencia artificial en cuanto a su seguridad. Y ChatGPT es simplemente una forma de interactuar con esa caja negra. Cuando sale ChatGPT, resulta que es tan bueno, tan eficiente, que sorprende a tanta gente y el boca en boca es tan grande, que le tardan menos de 5 días llegar a 1 millón de usuarios y menos de 2 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. Pero mucho más interesante que la velocidad de adopción para mí es cómo se empezó a mover de otra forma el tablero, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel negocio. Si nosotros hablábamos de inteligencia artificial en noviembre de 2022, todo lo que digamos quedó absolutamente obsoleto en diciembre de 2022, cuando ChatGPT ya estaba en boca de todos y estábamos intentando entender de qué se trataba esta herramienta. Y me acuerdo que en ese momento una de las primeras conversaciones que surgía es, ¿cómo vamos a hacer? O sea, esto está buenísimo, ¿cómo vamos a hacer para que esté de alguna forma cada vez más en otros servicios y que se vaya permeando en nuestra vida cotidiana de maneras útiles? Y mientras surgía esa charla, Microsoft ya estaba preparando una oferta formal para OpenAI, que de hecho se anunció en enero, y finales de enero Microsoft había comprado el 50% de OpenAI. Para el 7 de febrero, Microsoft anuncia que estaba incorporando esta tecnología a su buscador Bing y a su navegador Edge para poder actualizarlos y hacerlos mucho más potentes utilizando ChatGPT. Y esto es 7 de febrero, sin que termine todavía el mes. El 28 de febrero anuncian de que no solo estaban haciendo eso con sus servicios, sino que estaban incorporando eso a su sistema operativo Windows 11. Un día antes, todavía en febrero, Snapchat sale y dice: estamos incorporando la tecnología de ChatGPT como un asistente de inteligencia artificial para nuestros usuarios. Y también avisan, si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer nuestra competencia. TikTok está con la intención de agregar esto a sus usuarios. Instagram está analizando la opción de hacer esto con sus usuarios. Nosotros simplemente estamos intentando salir antes porque es una competencia en la que todos estamos mirando al mismo lugar, al mismo norte, y muestran un poco cómo serán las pantallas de ese asistente virtual. Y me acuerdo que en finales de febrero de este año, 2023, escuché en un evento a una pareja donde ellos compartían sus preocupaciones y dijeron que no le iban a permitir utilizar ChatGPT a sus hijos hasta que terminemos de entender de qué se trata esto. Y lo que me pareció muy interesante es que independientemente de que vos estés a favor o no y te guste o entiendas o no entiendas esta herramienta, de repente su hijo se puede encontrar con que un día va a abrir Instagram o TikTok o cualquier red social. Snapchat por ahí no lo usamos tanto en esta parte del mundo, pero es muy utilizada en otras. Y que de repente tenga un asistente
de inteligencia artificial. Y por supuesto Google no se quería quedar atrás y dijo, nosotros en 30 días estamos haciendo un gran anuncio con todas las actualizaciones de nuestros productos y vamos a hablar muchísimo de inteligencia artificial. Dicho y hecho, el 10 de mayo se presentó todo. De hecho, hubo muchas burlas y memes por la cantidad de veces que se mencionó inteligencia artificial en estos anuncios. Google estaba desesperado intentando mostrar un montón de cosas que todavía no se podían usar, pero decían, ya salimos, ya viene. Espérennos porque todo esto se viene, porque era un intento de no quedarse atrás con todos los movimientos tectónicos que estaban pasando en el mundo tecnológico. Y Mark Zuckerberg también anuncia que Meta estaba trabajando en introducir herramientas de inteligencia artificial para 1.000 millones de personas alrededor de creación de contenido y cómo llegar de forma más efectiva a sus audiencias. Amazon sale y dice, nosotros también estamos trabajando en que esta tecnología esté incorporada a nuestros motores de búsqueda para tener una experiencia más conversacional a la hora de encontrar productos y comprarlos. Microsoft, en mayo, estamos hablando, miren la velocidad con la que cambia todo, dice, no solo estamos incorporando esto a Edge y a Bing, sino que lo estamos, y a Windows 11, sino que también estamos haciendo integraciones mobile en nuestros widgets y en distintos frentes para hacer experiencias mucho más profundas y completas. Y por supuesto nuestro amigo Elon, que ya es dueño de Tesla, una de las empresas de inteligencia artificial número 1 del mundo, que recientemente había adquirido Twitter, una de las bases del lenguaje natural más grandes del planeta, anuncia a mediados de abril de que iba a crear una empresa que se llama xAI, que iba a hacerle frente a DeepMind de Google, a OpenAI, ahora de Microsoft, y también a los esfuerzos de Meta y de Amazon en estos frentes. Y en julio de este año, xAI sale a la luz y viene con un enfoque para mí interesante y con seguridad muy distinto al de otras empresas. La premisa que plantean ellos es la siguiente. Estas herramientas que se están usando de forma masiva tan rápida están también siendo entrenadas para ser polite o ser políticamente correctas. Elon dice que ser políticamente correcto es otra forma de no ser honesto y de no decir la verdad. Y que al mismo tiempo constantemente se está buscando que la herramienta se use de forma ética y moral, pero el problema con eso es que las perspectivas de qué es correcto o incorrecto cambian no solo según una persona u otra, sino que también cambian según un país o una cultura y otra. Entonces plantea la cuestión de, ok, ¿quiénes van a definir qué es correcto e incorrecto? ¿Cómo vamos a entrenar a estas herramientas para saber cuál es el criterio correcto? Y en ese debate o esa discusión, xAI sale a decir, estamos creando una AGI o una inteligencia artificial general que tiene un solo objetivo, que es entender el universo y maximizar la curiosidad. Aprender y aprender y aprender, sin que nadie, ni siquiera el equipo de xAI, le dé un criterio de qué es ético, qué es moral, qué es correcto, qué es incorrecto. Se le da el objetivo de maximizar la curiosidad, darle acceso libre a Internet, explorar, porque la teoría de Elon es que si vos buscas que la inteligencia artificial maximice la curiosidad e intente entender el universo, hay menos chances de que eventualmente esto signifique un peligro existencial para la humanidad. Independientemente de toda esta conversación filosófica, a niveles más pragmáticos, la creación de contenido se vio completamente transformada en unos poquitos meses, y les doy unos ejemplos concretos. Seguramente muchos de ustedes ya utilizaron Midjourney, donde con pequeñas prompts o pequeñas instrucciones vos podías crear obras de arte instantáneas. Acá puse 4 casos, donde por ejemplo este último dice que quiere una nube en forma de hongo de bomba atómica, pero que esté dentro de una lámpara de lava, que predominen los colores verdes y amarillo. En esta penúltima dice un living con vista a la jungla en el estilo de Unreal Engine 5, que es un motor gráfico de juegos. Acá en este otro dice una puerta que abra hacia un lugar de caos, que sea de 500 megapíxeles con el estilo de estos artistas en particular. Es impresionante el nivel de arte al que de repente tenemos acceso simplemente dando pequeñas instrucciones. En un caso más pragmático, estas son capturas de la cuenta de Sophie, donde ella le pidió a Midjourney que dibuje un conejo blanco leyendo una revista con una sonrisa en su cara, que use colores vibrantes pero cálidos, con el estilo de animación Synthwave y que sea arte digital en 2D. Y este fue el resultado. De hecho, acá en estos botones, la U significa upscale, es decir, agrandar, y la B es variations, que es pedir una variación distinta a lo que estamos viendo. Y Sophie, que le gusta mucho la opción 1, pone upscale número 1 y te da la versión más grande, que después ella utilizó en uno de nuestros correos, en uno de los productos de Bootstrap.
Y la cantidad de tiempo que uno se ahorra con estas herramientas es insólito. Acá hay otro caso de cuando yo estaba por dar la charla en Buenos Aires, en el evento de Virtuality, le pedí que imagine una habitación llena de gente en Buenos Aires que estén mirando una presentación de inteligencia artificial al estilo de una keynote o presentación de Apple, con el estilo animación hiperrealista y que sean 4K, y me dio este resultado, que terminé usando luego en la presentación, que es algo que yo, anterior a esta herramienta, yo jamás habría podido hacer. Habría simplemente estado horas buscando en Google algo que más o menos se parezca a lo que yo quería. Luego conocí Captions AI, que es una aplicación que creo que todavía está únicamente para iOS, que empecé a pagar una suscripción de $15, que luego me bajaron a $10, y mes a mes me brindan más y mejores servicios, más y mejores herramientas. Yo inicialmente lo bajé como una herramienta de subtitulado rápido con buenas animaciones fluidas para poder hablar y retener mejor la atención de mi audiencia, y que no siempre uno cuando está viendo un video tiene el sonido. A veces simplemente está scrolleando y no tiene el sonido, o está en un lugar público y no está con auriculares. Y agregar subtítulos de manera fluida me pareció una herramienta útil, pero de repente salieron con: ahora podés hacer scripts. Decime de qué temáticas es tu video y nosotros te ayudamos con el guión. Y donde vos ponías, bueno, esto va a ser para un reel, esto va a ser para YouTube, esto va a ser para... Y le ibas dando instrucciones y te construía un guión a partir de lo que vos necesitabas. Luego salieron herramientas más visuales de: vos grabate leyendo el guión y nosotros nos encargamos de que parezca que estás viendo a la pantalla constantemente, porque vamos a editar tus ojos y dónde está tu mirada. Si eso no era sorprendente, luego un poquito me asustaron cuando dijeron que podían cambiar un poco el movimiento de mis labios. Si yo estoy hablando en el video y me equivoco, no hace falta grabar todo de vuelta. Decía: nosotros transcribimos lo que vos dijiste, corregí en el texto aquello que no te gustó, y nosotros vamos a hacer que cambie el movimiento de tus labios y vamos a corregir en tu voz, con tu tono de voz, aquello que vos estabas diciendo. Mi amiga Celeste Giardinelli subió un video utilizando una de estas herramientas donde ella hablaba y cambiaba de idioma constantemente con inteligencia artificial, y empezaba a hablar primero en español, luego en inglés. Yo lo repliqué el video y alguien publicó FX Traductores, que básicamente significa que en paz descansen los traductores. Y hay otras herramientas como Realify que no salieron todavía al público, pero básicamente vos podías copiar un link de un video de YouTube de 1 o 2 horas, ellos lo analizaban, lo procesaban y luego te creaban reels o TikToks automáticos en base a tus preferencias. Vos ponías si querías que sea un poco más informal, más formal, más informativo, menos informativo, más cómico, menos cómico. Cambiabas algunos parámetros y te mostraban cómo salían los reels automáticos, que es, por supuesto, una revolución a la hora de crear contenido. La cantidad de tiempo que te ahorras en edición es inédito. Y así como estas herramientas salieron un montón. Una que, por ejemplo, utilizo un montón es Adobe Podcast, que yo simplemente grabo mi voz como salga en la Mac, pero luego lo proceso con esta página y gratuitamente me lo devuelven al audio filtrado como si fuese grabado en un estudio. Hay un montón de páginas. Runway hicieron una biblioteca completa de todo el tipo de herramientas que vos puedes llegar a necesitar en el espectro creativo de escribir, editar imágenes, editar videos, crear video a partir de texto. Hay una biblioteca muy completa acá que va constantemente cambiando. De hecho, surgió una página que se llama There's an AI for That, que básicamente es una biblioteca de más de 3.700 inteligencias artificiales para distintas tareas, y uno va y simplemente dice: esto es lo que estoy buscando, y te va a presentar la lista de herramientas que hacen exactamente eso. Mucho más importante que la cantidad de herramientas que hay es el impacto que tienen en el trabajo. Hay un estudio en Estados Unidos, agarraron una base profesional de programadores y diseñadores y dijeron: vamos a hacer un testeo para un task, una actividad o una tarea promedio, cuánto tiempo tardan en hacerlo con y sin inteligencia artificial. Y para esta tarea en particular que habían hecho para programadores, el promedio fue de 160 minutos para aquellos que no les dejaron usar inteligencia artificial, y bajó un 55% el tiempo para aquellos que sí utilizaron inteligencia artificial. En el caso de los diseñadores es un poco más violento. La tarea que le habían dado tardaba en promedio 300 minutos para el diseñador. Con inteligencia artificial tardaba menos de un minuto, ni siquiera sale acá en el gráfico. Y una de las ideas para mí más importantes de esto, y ojalá esto se lo puedan guardar como un tatuaje mental para ver la importancia que tiene prestarle atención a estas cosas, es que saber utilizar computación asistida, es decir, estas herramientas de inteligencia artificial, hoy va a ser como haber nacido en una familia rica. Esa va a ser la diferencia entre alguien que sabe
y adopta estas tecnologías versus alguien que decide ignorarlas. Y les doy un ejemplo concreto. Imagínense ustedes que ustedes empiezan a emprender un nuevo negocio, pero desde la abundancia económica, que ustedes tienen una torta de dinero atrás suyo que pueden gastarla y que no se termina. Y su desafío es construir un negocio rentable que funcione. Y ustedes arrancan desde el día uno diciendo, voy a traer al mejor talento, porque puedo pagarlo. Simplemente puedo contratar al mejor talento y una vez que el mejor talento viene, tiene a disposición todos los recursos que pida, que necesite, que quiera, y construyen un producto y luego se le pone una torta de plata a toda la estructura comercial o a la campaña de marketing para que eso llegue a la audiencia correcta. Y si todo eso no funciona, no importa, porque vamos a pivotear y encontrar una forma de hacer las cosas distintas y vamos a seguir teniendo la máquina que está financiando todos esos cambios. Muy distinto a alguien que arranca a emprender sin esas ventajas. Que no puede traer al mejor talento porque no tiene el dinero para contratar el mejor talento, que probablemente no tenga acceso a las mejores herramientas y que tenga que hacer todo, el equipo fundador tenga que hacer todo el principio, y que si no logran rentabilizar el proyecto relativamente rápido, no se van a poder dar el lujo de seguir pivoteando y pivoteando por años, porque hay que pagar las cuentas y hay desafíos que van a implicar que si eso no sea rentable muy rápido, tengan que abandonar el proyecto. Ejemplos como ese, me parece hoy, son comparables al hecho de una persona empezando a crear productos y servicios utilizando todas estas herramientas, estas nuevas herramientas de computación asistida, versus una persona que las ignora o que no las usa o que las pasa por alto. La diferencia es abismal, ya ni siquiera es justa. No hay forma de competir con una persona que está adoptando estas herramientas. Pero al mismo tiempo, para obtener resultados con estas herramientas, requiere que las entendamos y las aprendamos a usar. Y por eso vamos ahora a la segunda parte que tiene que ver con consejos concretos de cómo usar mejor estas herramientas. Esta segunda parte de la presentación me parece que probablemente sea la que más rápido quede desactualizada o más rápido se vuelva obsoleta, pero hay algunas ideas que creo que todavía vale la pena compartir, así como si tenemos un cuaderno, estamos usando una herramienta, pero eso no significa que sepamos usarlo de la manera correcta, o si tenemos una calculadora en mano, tenemos un superpoder comparado con una persona que no tenga la calculadora, pero de vuelta, tenemos que saber usarla. ChatGPT es lo mismo, y yo en mi presentación, en mi charla, le había preguntado a la audiencia cuántos conocían ChatGPT antes de venir al evento. Y por supuesto, un 90% de la gente levantaba la mano, y luego preguntaba cuántos usaron ChatGPT, y un montón de gente bajaba la mano. Y ante la última pregunta, ¿cuántos sienten que son buenos utilizando ChatGPT? Simplemente quedaban 2 o 3 manitos levantadas. Porque la realidad es que, aunque nosotros tengamos acceso fácil y rápido a estas herramientas, eso no significa que automáticamente sepamos usarlas. Las herramientas más potentes que tenemos hoy son difíciles de usar, pero no difícil porque la interfaz la de usuario o la cantidad de botones o los gráficos son difíciles de entender. De hecho, ChatGPT, cuando vos entras, es súper simple. Tenés la barra para escribir la instrucción y nada más. Y el botón de enviar. Es muy simple en cuanto a UX y UI. El problema es que requiere de una nueva habilidad que se llama promptear. Y tiene que ver con la palabra prompt. Los prompts simplemente son frases, instrucciones e ideas que nosotros vamos a tener que brindarle a la inteligencia artificial para poder interactuar con ella. Y los mejores prompts no son muy intuitivos, requiere práctica. El otro día escuchaba una frase que decía, pasamos de un paradigma en el cual antes quien era más talentoso era quien tenía más horas de práctica, por ejemplo, utilizando Photoshop. Alguien que había utilizado Photoshop 5.000 horas iba a ser más talentoso que una persona que lo usó 500 horas. Y ahora el tiempo es irrelevante. No se trata de cuántas horas estuviste usando el programa, se trata de cuántas interacciones tuviste con la AI. Quizás vos y otra persona pueden utilizar ChatGPT durante 10 horas, pero eso no significa que van a saber utilizarlo más o menos igual, porque ahora lo que importa es la cantidad de interacciones. Si vos le das un par de instrucciones y decís, bueno, más o menos el resultado, no estoy muy contento, y te quedás con eso, versus una persona que itera y constantemente le da feedback y le ayuda a la inteligencia artificial a entender específicamente qué es lo que uno está buscando, la herramienta se vuelve mucho más precisa y empezamos a tener una interacción distinta con esa herramienta y conseguir mejores resultados. Ya no se trató de cuánto tiempo estuvimos frente a la herramienta, se trató de cuántas interacciones tuvimos para que nos empiece a conocer mejor y pueda brindarnos ese resultado que estábamos buscando. De hecho, un error muy común es creer que ChatGPT es un reemplazo a Google. Entonces mucha gente va y le hace preguntas que normalmente le haría a Google, y como no está del todo contento con el resultado, dice, bueno, la verdad que esta herramienta no sirve tanto.
O lo que pasa es que a veces le dan instrucciones muy generalistas, muy poco específicas y simplemente copian, por ejemplo, lo de una tarea del colegio o de la universidad, de escribir un ensayo sobre tal prócer y dicen, no me gustó tanto el resultado, esta herramienta quizás no sirve tanto. Y hay que dejar de pensar en esto como un buscador de Google, hay que dejar de pensarlo como yo simplemente te pregunto algo y me respondes, y verlo quizás más como un ejército de minions que van y hacen el trabajo que vos necesitas que hagan. Y además de hacer el trabajo que vos les pedís que haga, también podés pedirle quién querés que sea la persona que te responda. En vez de simplemente tirar la instrucción al aire, pedirle, quiero que me respondas como si fueses un experto en biología, un experto en arquitectura, un experto en distintas industrias. Entonces ChatGPT sabe que de toda la base de conocimiento que tiene, puede empezar a enfocarse y achicar esa información para encontrar algo que a vos más te sirva. También puedes pedirle que te pregunte qué información necesita para completar una tarea. Entonces no tiene que estar adivinando y puede hacerte consultas específicas a vos, y una vez que vos les brindes esa información, el resultado va a ser mucho más cercano a lo que estás buscando. Por ejemplo, en su momento yo, en la presentación de Catamarca, había dicho, escribe un ensayo de 3 párrafos sobre la importancia de utilizar inteligencia artificial en Catamarca, Argentina. Puedes hacerme las preguntas que consideres necesarias para realizar la tarea de forma correcta. ChatGPT me respondió, por supuesto, ¿me podrías proporcionar más información sobre el contexto de Catamarca, Argentina y las aplicaciones específicas de AI en esta región? Con esa información adicional y ya empezamos a tener una conversación. Yo le aclaro, por ejemplo, que Catamarca estaba atravesando una transformación digital en toda la estructura gubernamental. Con esa información, ChatGPT puede encarar el trabajo de otra forma, porque ahora entiende que es inteligencia artificial aplicada a la estructura gubernamental y eso va a tener un impacto directo en la efectividad de la estructura gubernamental, con servicios más precisos y personalizados para los ciudadanos, y empieza a construir. Tip número 3. Para usar mejor ChatGPT, no te quedes jamás con el primer resultado. Dale constantemente feedback, que sea una conversación, un ida y vuelta. Le decís algo, te responde, le decís, esto que me respondió me pareció muy bueno, pero esta parte no. Acá me parece que deberías profundizar un poco más. Fíjate de hacerlo un poco más formal, un poco menos informal, y vas a ver cómo el resultado va cambiando, pero todavía se va a notar mucho más a lo largo de días, semanas, con muchas interacciones, donde va a entender exactamente aquello que le estás buscando, porque en el proceso vos también vas a descubrir cómo dar instrucciones más precisas. Vas a entender qué funciona y qué no te funciona. Y ambos van a aprender del uno y del otro. Acá tengo un ejemplo donde Sophie decía cambiar la estructura original del texto, pero usando un tono más relajado, aunque formal, como si hablara un argentino. Y fíjense cómo ChatGPT completa la estructura, siguiendo las instrucciones de Sophie, y dice, completar la estructura del índice usando la tabla de contenidos, boludo. Acordate de que el índice es solo para decirte qué mierda escribir. Estructura básica para 2 capítulos, pone qué título te parezca, flaco. O sea, muy propio la idiosincrasia argentina. Pero Sophie le dice, ¿podrías quitar los insultos? Que sea más amigable y respetuoso, por favor. Después de pedir disculpas, ChatGPT le pasa una versión más limpia. Completa la estructura del esquema utilizando la tabla de contenido. Recordá que el esquema es para saber qué escribir, no para escribir el libro en sí mismo. Y de esa forma puedes ir teniendo mejores resultados. Y uno de los grandes desafíos o problemas que tenemos es que no le estamos enseñando a nadie a usar estas herramientas. Les diría, incluso les sumo que no es una cuestión únicamente de nuestra región y que todavía no nos adaptamos a estas tecnologías. El Instituto del Departamento de Educación de Nueva York prohibió el uso de ChatGPT en las universidades. Estamos hablando de Nueva York, en Estados Unidos. Y no solo eso, para los estudiantes en general. La Conferencia Internacional de Machine Learning prohibió y baneó el uso de ChatGPT o de inteligencias artificiales generativas para crear papers o documentos. Estamos hablando de una comunidad y una institución que exactamente tratan de estudiar y de fomentar el uso de Machine Learning e inteligencia artificial, y sin embargo ellos también lo están prohibiendo, porque estamos todos en un proceso confuso en el cual estamos intentando entender cuál es el impacto que tiene esto y cuál es la manera correcta de adaptarnos. Por supuesto, en el proceso millones de personas no van a calificar para trabajos en la era de la computación asistida, y por eso es importante que empecemos a experimentar y equivocarnos constantemente con estas herramientas. Todos, como dije al inicio del video, estamos en un baile que sabemos cómo arrancó, pero no tenemos idea de cómo termina. Así que mejor empezar a bailar, empezar a testear, que probablemente nos lleve a un mejor camino que simplemente ignorar estas herramientas. El riesgo de no utilizarlas, de no abrazarlas, es que se crea una brecha digital muy peligrosa y nosotros quedemos del lado incorrecto.
Y si algunos de ustedes sienten ansiedad con estas cosas o todavía están un poco confundidos, creo que llegamos a la parte de la charla en la cual les voy a compartir estas herramientas que yo creo que necesitamos y que nos van a ayudar independientemente de sea lo que sea que esté cambiando en nuestro entorno a nivel tecnológico en este momento, y que para mí fueron clave a la hora de mostrar los cambios, el salto profesional que tuve, que hablaba al inicio del video. Y todo gira en torno a la pregunta: ¿cómo navegamos en un mundo en constante cambio? Empecemos por la primera idea de que personalmente veo la curiosidad como un lujo. No todo el mundo se puede dar el lujo de estar acá viendo este video hasta esta etapa. Probablemente el video dure como 1 hora y estar acá y consumiendo y aprendiendo sobre todos estos temas, porque la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando llegar a fin de mes, intentando sostener su vida, su trabajo, intentando sobrevivir a la universidad, a cual sea el desafío que tengan frente. La mayoría de las personas quizás no tienen el lujo de poder decidir dónde poner su foco, su atención, de qué cosas aprender, cómo aprender. Y si sos una de esas personas que sí se puede dar el lujo, que está acá mirando este video a esta altura y quizás está un poco confundida de hacia dónde ir, un concepto muy valioso que me sirvió mucho tiempo fue el de la perilla del azar. La perilla del azar para mí es como este elemento donde, así como la canilla vos abrís y sale agua o la cerrás y deja de correr el agua, es una analogía similar con el azar, donde yo abro la perilla del azar para empezar a tener más azar en mi vida y decir, bueno, voy a ir a más reuniones, voy a conocer a más personas, voy a hablar con gente más chica que yo, más grande que yo, de distintos rubros, con distintas experiencias. Voy a invitarle a tomar café a muchas personas o ir a eventos que yo normalmente no iría. Incluso en las cosas más mínimas, si estoy yendo al trabajo, voy a cambiar de camino esta vez, voy como a empezar a explorar cosas distintas que constantemente a mí me puedan exponer a azar, exponer a lo no predecible, a cosas nuevas, porque si yo me expongo al azar, hay muchas más probabilidades de que yo encuentre algo a lo que tenga sentido apostar, de que yo encuentre aquello en lo que yo me quiera enfocar. Y una vez que yo encuentro eso, a lo cual yo creo que tiene sentido apostar y poner foco, voy a cerrar la perilla al azar, voy a dejar de ir a tantos cafés, a tantos eventos, y voy a dejar y disminuir el azar en mi vida para poder enfocar mi tiempo en aquello que yo ahora entiendo que tiene sentido. A nivel profesional también nosotros heredamos varios frameworks o mentalidades que hoy están cambiando. Por ejemplo, antes decíamos, voy a buscar trabajo cuando estoy desempleado. Hoy por hoy la búsqueda de nuevas oportunidades o nuevos trabajos es continua, tanto si estás contento o no con tu trabajo. Si aquello que estás haciendo te gusta o no te gusta, estamos siempre con un ojito mirando qué oportunidad tengo de crecer en este proyecto, en esta empresa, qué cosas puedo ir cambiando y mejorando, qué otras cosas se ofrecen afuera de las que yo pueda participar o tener en el radar y estar atentos. La búsqueda es constante, desde un lugar de mentalidad de crecimiento y no de simplemente yo voy a buscar nuevas puertas el día que esta puerta no me funcione o no me deje contento. Otra mentalidad de trabajo que les invito a cambiar o cuestionar es que antes decíamos preparado, apunta, dispara, donde por ejemplo estábamos 5 años estudiando en la universidad o en la academia o en alguna institución, preparándonos para que el día en que estemos 100% listos, cuando por fin ya estoy preparado para enfrentar al mundo, apuntemos a una empresa o apuntemos a un proyecto, tiremos nuestro CV, empecemos a dar nuestros primeros pasos y luego disparamos y damos todo. Cuando hoy por hoy, en un mundo que constantemente todo está cambiando, nunca estamos del todo preparados. Y como nunca estamos del todo preparados, mi propuesta es reemplazarlo por un estoy casi preparado, tengo algo de preparación, pero sabiendo de que nunca voy a llegar al 100% y nunca voy a estar completamente listo para esto. Y salgo a punto y disparo, a punto y disparo, a punto y disparo, porque sé que le voy a errar, sé que nunca voy a apuntar al lugar perfecto, sé que nunca voy a disparar de la mejor manera. Pero lo importante es apuntar y disparar constantemente, porque vamos a iterar, vamos a cambiar, vamos a estar siempre atentos a nuevas oportunidades. Vamos a saber que nos vamos a equivocar, pero eso es parte del proceso, está perfecto y vamos a seguir probando nuevas herramientas. Ese enfoque mucho más fluido nos va a hacer llegar a mejor puerto que simplemente intentar pegarle desde el momento cero, como tantas veces nos han enseñado que tenía que ser. Y que está bien que nos hayan enseñado así porque en su momento eso funcionó, pero no es lo que hoy funciona. Por último, acá voy a profundizar sobre una idea un poquito quizás polémica, y voy a resumir algunas ideas que aprendí de Cal Newport en su libro So Good They Can Ignore You, o Tan Bueno que No Puedan Ignorarte, y les recomiendo que si algo de esto les resuena y les parece interesante, puedan ir y profundizar con él. Básicamente acá
la premisa más fuerte es que seguir tu pasión puede ser un consejo peligroso, que va en contra de lo que constantemente venimos escuchando los últimos 15 años, de que hay que seguir nuestras pasiones, que para amar lo que hacemos, para trabajar de aquellos que amamos, hay que ver cuál es nuestra pasión y luego ir 100% y pisar el acelerador, cuando en realidad el problema con esta narrativa es que no todos tenemos pasiones preexistentes. No es que todos venimos con una pasión en nuestro bolsillo y que tan solamente si miramos bien el bolsillo y revolvemos vamos a encontrar aquello que nos apasiona. Incluso si encontramos y decimos yo sé qué es lo que a mí me apasiona, no todas las pasiones tienen el mismo valor en el mercado. No todas pueden hacer la misma cantidad de dinero. E incluso si tu pasión hace poco o mucho dinero, quizás no sea relevante porque no todas las personas queremos que nuestras pasiones se conviertan en nuestro trabajo. Estamos acostumbrados a escuchar narrativas que giran en torno a buscar nuestra pasión y una vez que la encontremos, seguirla. Cuando en realidad las pasiones no solo que no se encuentran, se construyen. Y así como se construye, también se puede destruir. Y no estamos acostumbrados a este concepto de destruir pasiones. Es algo que escucho muy poco en la mesa de conversación y les voy a dar un ejemplo concreto para que esta idea pueda permear mejor y lo puedan aprovechar. Cal Newport habla de 3 áreas que hacen que las personas terminen amando lo que hacen, independientemente si hayan arrancado o no con sus pasiones. Hay muchas personas que arrancan haciéndolo aquello que les apasiona y terminan odiando su trabajo, y personas que arrancan por cosas que no tenían nada que ver con su pasión y terminan amando lo que hacen. Y lo que tienen en común todas las personas que aman lo que hacen son estos 3 puntos: creatividad, control e impacto. La creatividad tiene que ver con poder poner tu propia impronta, hacer cosas que realmente tener poder de decisión sobre cómo va a ser el trabajo, hacia dónde va a ir y ponerle un poco tus perspectivas, tu estilo, y que tu mirada tenga mucha relevancia en hacia dónde va el trabajo. Control después luego puede ser si trabajo desde la oficina o desde casa, si trabajo por la mañana o por la noche, cómo manejo mis horarios, en qué lugar lo hago. Tiene quizás más que ver con la logística de cómo se hace ese trabajo. Y por último, el impacto, que es que afecte positivamente a mis colegas, a mis clientes o a alguna comunidad, que nosotros sintamos que realmente tiene impacto positivo en otras personas. Por ejemplo, si yo digo que amo escribir, me encanta redactar, desde chiquito que yo siempre cuento historias, escribo y me encanta todo lo que tenga que ver con narración y leo libros y aprendo cómo mejorar mi redacción y hacerlo más persuasiva y más atractiva. Y luego por fin consigo trabajo en una editorial que no me dejan decidir sobre qué escribir. No me dejan poner mi propio estilo. Tampoco me dan control de cómo y cuándo y dónde hacerlo, sino que me dicen vas a venir a esta oficina que te queda súper lejos, que no es un lugar lindo para trabajar y vas a estar de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y una vez que vos termines tu trabajo que hiciste durante todo el mes, lo vamos a poner en la parte final del diario donde nadie lo lee y nadie se entera. Eventualmente, esa persona puede terminar odiando la redacción, la escritura y decir, che, quizás no era mi pasión, quizás yo no quería ir por acá, y empieza a confundirse. Porque trabajar suficiente tiempo en un lugar donde vos no tenés espacio para la creatividad, el control e impacto va a hacer que vos destruyas esa pasión. Sin embargo, a mí me pasó al principio, cuando estaba en uno de mis primeros trabajos, yo arranqué con algo que genuinamente no era una pasión y no era algo que yo disfrutaba mucho, pero eventualmente me volví muy bueno en eso, al punto que cuando yo quise hacer un cambio profesional, me ofrecieron y me dijeron, no, pero vení, te pagamos más, te subimos el salario. Y yo había respondido que no era una cuestión de dinero, yo estaba buscando un cambio y quería otra cosa y me dijeron, no, pero puedes trabajar si querés remoto desde tu casa, te subimos el sueldo, pero también fíjate vos qué días querés trabajar, cómo te sentís más cómodo, armá vos tu agenda como quieras. Y de repente yo empecé a pensar, epa, ¿qué está pasando acá? ¿Y por qué estoy recibiendo estas ofertas? ¿Por qué me quieren aumentar el sueldo? ¿Por qué me dan tanta flexibilidad? Y tenía que ver con que yo me volví muy bueno, me volví indispensable en esa tarea en particular o en ese rol en particular, que hacía que naturalmente ese puesto me ofrezca más creatividad, control, y el impacto estaba, porque yo sabía que afectaba a mis colegas y a mis clientes. Entonces, aquello que inicialmente no fue mi pasión, pero en lo que yo tuve el tiempo de construir habilidad y ser bueno en eso, terminó encantándome y yo disfrutaba lo que hacía. Yo de repente amaba mi trabajo. Entonces, en vez de seguir el consejo, que podría ser muy peligroso, de seguir tu pasión, enfócate en ser muy bueno en algo y desarrollar habilidades. Cuanto más habilidad tengas en algo, cuanto más seas indispensable en un puesto, en un rol, más probable es que tengas creatividad, control e impacto y termines amando lo que haces. Y ojalá todo esto sirva para compartir una perspectiva distinta y espero útil
Y no me quiero ir, no quiero terminar el video sin antes mencionar la importancia de los mentores. Muchas veces me habrán escuchado hablar de mis relaciones de mentor-aprendiz, donde tuve la fortuna de conocer un montón de personas que no solo me abrieron puertas, sino que me compartieron perspectivas que a mí me hicieron pegar un giro 180 grados en mi camino profesional, entender mejor cómo enfocar mi energía o cómo resolver ciertos problemas y desafíos. Y como muchas veces dijo Charlie Micheli, que yo adopté casi como un tatuaje mental, somos y hacemos en base a quienes conocemos. Tus miedos, tus aspiraciones, qué cosas estés buscando y qué creas que es posible o no es posible, depende mucho de tu entorno y quiénes son las personas que te están rodeando. Y hoy en la era digital, no solo las personas que te rodean físicamente o con quienes te juntás de carne y hueso, sino a quienes seguís en redes sociales, a qué autores estás leyendo en los libros, a qué cuentas o canales de YouTube estás siguiendo, de dónde viene la información que consumís, quiénes son esas personas que te están formando, que te están moldeando, y recordar siempre que todo aquello que queremos está detrás de otras personas. Si querés más clientes, del otro lado tiene que haber una persona que te conozca y que confía en vos. Si querés más socios, si querés más aliados, si querés más amistades, incluso pareja, cualquier cosa que estemos buscando requiere que del otro lado haya una persona que nos conozca y que confíe en nosotros. Y Charlie muchas veces hizo esta invitación que yo ahora les extiendo a ustedes, que en vez de pensar cuando tenemos un desafío o un problema enfrente, en vez de pensar como siempre hacemos, ¿qué tengo que hacer? Que lo reemplacemos por ¿a quién tengo que conocer? Y empecemos a usar esa nueva lente para llegar a conocer nuevas personas que nos pueden ayudar en nuestro proceso y en nuestro camino profesional. Y eventualmente cuando uno hace el ejercicio va a empezar a encontrar nombres y apellidos, es decir, creo que yo necesito hablar con esta persona o necesito colaborar con esta otra, y va a surgir una nueva pregunta que es ¿cómo llego a esas personas? Y en mi experiencia personal, algo que encontré muy útil son dos cosas. En primer lugar, la importancia de externalizar. Nadie te puede ayudar si no saben en qué ayudarte. Mi forma de externalizar es creando videos en YouTube o en Instagram hablando de mis problemas, mis desafíos o qué cosas vengo pensando en el momento. Para otros será un blog, para otros simplemente será charlar en las reuniones presenciales con sus amistades. Pero si vos estás buscando algo, es muy importante que el resto lo sepa, que de alguna forma vos puedas externalizar cuál es el desafío o el problema que tenés enfrente para que haya más chances de que otros puedan decir, hey, yo sé cómo ayudarte en eso, o yo tengo una posible solución para eso. Y en segundo lugar, aportar valor a otros. Si uno simplemente está externalizando lo que necesita y solo va a hablar con la gente o va a eventos o encuentros pidiendo y buscando agarrar, pero no está buscando ofrecer, no está buscando colaborar y ayudar a otros, es muy difícil entablar esos vínculos de genuina confianza. Y todo esto es algo que a mí profesionalmente me interpela un montón, y yo creo que mi recorrido profesional tuvo mucho que ver con externalizar lo que me pasaba, aportarle valor a otros y cruzarme en el camino con un montón de personas que me abrieron puertas y me reforzaron estos conceptos y me dieron herramientas para seguir conociendo a otros. Y es todo lo que intentamos de alguna forma. Bootstrap, nuestra empresa con Sofi y Jaime, de alguna forma es un vehículo para intentar canalizar esto. Que personas curiosas, con ganas de crecer, con ganas de compartir, se junten en un mismo espacio y puedan colaborar y crecer juntos. Así que invertí en tus relaciones y buscá crear vínculos de confianza con otras personas que estén en la misma búsqueda, teniendo siempre un ojo en externalizar aquello que te está pasando, cuáles son tus problemas, cuáles son tus desafíos, pero tener otro ojo siempre atento a quiénes son las personas que están en una búsqueda y vos podés ayudar, vos podés abrir una puerta, podés compartir una experiencia, una perspectiva útil y aprender a crear esos vínculos de confianza genuinos, porque se nota cuando no es genuino. Estas cosas no se pueden como fingir, uno se da cuenta. Y en un mundo donde todo está constantemente cambiando y encima ese cambio se acelera, me parece que tiene mucho sentido enfocarse en aquello que no cambia, que son las personas. Ojalá esta perspectiva sirva, ayude. Ya saben dónde encontrarme, dónde pueden escribirme y voy a intentar dar una mano siempre que pueda. Les mando un abrazo.